Bueno, mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen. Y para los que no conocen el canal, nosotros hablamos mucho sobre motores, sobre mecánica, pero más que nada inspirada en la performance y también en explicar el porqué de muchos motores que por ahí tienen la misma cilindrada que otras del mismo segmento o no, y tienen características muy diferentes, más que nada en cuanto a torque y potencia. Entonces nosotros hacemos muchísimas comparaciones y explicamos punto por punto por qué pasa eso. También hablamos sobre mantenimiento, hablamos sobre todo tipo de cosas que sean inherentes al mundo de las motos. Así que si sos amante y compartís con nosotros esta pasión, te invitamos a suscribirte, que seguramente vas a encontrar mucho material que te va a ser útil. En este caso particular vamos a hablar sobre las naftas. Y hay muchas cosas que se dicen sobre las naftas. Hay muchas cosas que son ciertas y hay muchas cosas que son falsas. Hay muchas cosas que han sido inventadas quién sabe por quién y se han difundido y ahora se tienen como algo verdadero y es totalmente falso. Así que te vamos a explicar de qué se trata. Y otra de las cosas que es algo muy de marketing es ponerle a los combustibles ultra, super, premium, y uno de eso enseguida lo asocia con combustible mejor que nos va a dar más rendimiento y no nos va a dar más rendimiento. El tema es el siguiente: los combustibles generalmente vienen de alto octanaje y moderado o bajo, pero básicamente la diferencia que hay entre los dos combustibles que se nos ofrecen en las estaciones de servicio normalmente en cualquier lugar del mundo es de más o menos octanaje. ¿Y para qué sirve el octanaje? Bueno, en realidad la nafta no tiene octanos. Lo que se hizo fue hacer una mezcla con octano, que es un gas, y otros gases, y a medida que ponían más cantidad de octano, la mezcla, cuando se comprimía, lograba soportar más presión antes de detonar. Entonces se compara con eso y se dice que tiene más octanajes, más octanos, menos octanos, pero no, en realidad se está haciendo una comparación con otra mezcla que sí tiene octanos, para entender y para tener una referencia, un coeficiente, un número para ponerle al combustible que sea referente a la capacidad que tiene para soportar no detonar por presión. ¿Y por qué pasa esto? Hay motores que son de alta compresión y motores que son de baja compresión. Y el problema, o sea, la virtud de tener más compresión es que nos da más torque, más potencia, más velocidad final, es todo más positivo, pero también tiene sus partes negativas. Y es que justamente necesitamos combustibles de mayor octanaje para que no detone antes de que se tire la chispa. Para hacerlo brevemente, cuando nosotros tenemos más compresión y logramos más potencia y demás, es por lo siguiente: cuando hay más compresión quiere decir que el porcentaje que queda entre la cámara cuando está el pistón arriba y la cámara cuando está el pistón abajo es mayor o menor. Entonces, mientras más chiquitita es la cámara, tenemos un índice de compresión mayor, 12, 13, 14 a 1. Bien, lo que pasa es lo siguiente: nosotros comprimimos y cuando se genera la explosión, eso genera presión, ni más ni menos. Ahora, si nosotros tenemos más apretado el aire, o sea, tenemos más presión previa, cuando se genera esa presión, sumada a la presión previa que ya tenemos, se va a aprovechar mejor. Entonces el pistón va a bajar con más fuerza y con más velocidad. Por consiguiente va a revolucionar más, va a tener más torque y más potencia. Bueno, ahora ¿qué pasa? Los motores antiguos tenían baja compresión porque no existían combustibles apropiados para eso. Cuando evolucionaron los motores, tuvieron que evolucionar los combustibles también. Entonces se ofrecen dos combustibles diferentes generalmente porque depende de la compresión que tiene el motor, ni más ni menos. No importa cuántos cilindros, cuánta cilindrada, cuántas válvulas, nada. Lo único que importa es la compresión del motor. Por eso nosotros tenemos que mirar en el manual y ver cuál es el combustible que se puede utilizar. Si es 91 mínimo, utilicen 91. Si es 95, utilicen 95. Si es 98, utilicen 98. Ahora, si es 98, no le pongan 95, porque el problema es que va a estar muy al límite, por ahí lo soporta, por ahí no, o por ahí empieza a pistonear.
El pistoneo son autodetonaciones. Cuando explicábamos que el pistón sube, tira la chispa y baja. Bien, el problema es que sube, comprime la mezcla y hace como una pre-explosión antes de la explosión y genera el pistoneo. Esto es súper dañino para el motor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tener mucho cuidado de utilizar el octanaje mínimo que nos sugiere el fabricante y siempre combustibles de la mejor calidad posible, obviamente, ¿no? Porque muchas veces uno carga en esas estaciones de servicio que no vio nunca y está en una ruta, paró y probablemente sea más factible que esté adulterada o que el octanaje que dice que tiene no lo tenga. Entonces, si podemos cargar en estaciones de servicio de renombre, mucho mejor. Y si caímos en una de esas estaciones de servicio, bueno, tratemos de cargar el mejor combustible que nos ofrece. Y prestemos mucha atención si no escuchamos que el motor pistonea. El pistoneo es sencillo de escuchar. Uno va a 1000, para que se sienta mejor, uno va a poner en tercera a 1500 revoluciones, acelera a fondo. Y si se escucha un campaneo, un clac, 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 es porque está pistoneando. Si no, no lo vas a escuchar. Y el campaneo se escucha bastante fuerte. Uno abre el vidrio y lo escucha seguro. Bien, ahora, que tenga más octanos. ¿Da más potencia? No da más potencia. Lo único que hace es soportar más presión sin predetonar, para que se pueda utilizar en motores más modernos o que tengan mayor compresión, básicamente. Ahora, básicamente es el mismo combustible aditivado para que soporte más la presión. Y con el tema del octanaje, hay combustibles que tienen 101, 102, 105 octanos y nunca podría tener 105% de octano, ¿no? Por eso es que es una comparación con otra mezcla. Pero bueno, se comportaría en relación como si tuviese un 105% de octano. 105 de 100 no podría ser nunca. Pero bueno, fuera de eso, que no viene tan al caso. Otra cosa importante es, yo muchas veces he visto en los track day o en los picódromos que van y le echan al combustible elevador de octanaje. Y es el mismo auto con el que vienen andando y en la calle no le usan elevador de octanaje. Entonces se están confundiendo porque no sirve para nada. El elevador de octanaje sirve cuando se le aumenta la compresión en un vehículo de competición y ya la nafta super o la premium, la mejor que tengamos, no tiene el octanaje suficiente. Entonces tenemos que echarle eso porque si no, no podemos usar el motor eficientemente, ¿no? Y lo terminamos rompiendo. Entonces es para eso que se utiliza eso, no es para darle más potencia. Así que si tienen esa costumbre de echarle cuando van a correr, no se lo echen porque es incluso perjudicial. Y ahora vamos a explicar ese punto. Mientras más octanaje tiene, mientras más aditivada está, el problema que tiene el combustible es que cuando se tira la chispa, el pico de combustión no es inmediato. Se tira la chispa y hay un periodo muy cortito de pico de combustión, que es el que necesitamos cuando el pistón está bien arriba. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más aditivado está, el pico se corre, se va más adelante. Y el problema es que el pico de combustión empieza a pasar que está cuando el pistón ya está bajando. Como si el motor estuviese atrasado. Funciona exactamente igual que si nosotros atrasáramos la chispa. Entonces pierde eficiencia, aumenta la temperatura, porque el motor atrasado hace que aumente la temperatura, y encima tiene menos fuerza. Entonces, si nosotros utilizamos en un auto que está el encendido calibrado para el combustible de 95 octanos, utilizamos 98, vamos a estar pagando más para tener menos potencia y para que el motor funcione peor. Entonces, cuando el fabricante dice 95, utilicen 95, no usen 98. Y hay mucho mito sobre todo eso, y aparte por una cuestión de marketing, las estaciones de servicio, las petroleras, quieren vender el combustible más caro. Entonces le ponen nombres fantásticos para que uno diga, le pongo eso, le estoy poniendo lo mejor. Y en realidad es una equivocación porque le estamos poniendo algo que no mejora la performance, sino que la perjudica. Y por eso volvemos a decir, si dice 98, no le pongan menos.
Ahora es verdad que si puede utilizar nafta común y le ponemos premium, no va a ser dañino, vamos a tener un pequeño, leve pérdida de rendimiento por eso, porque se va a atrasar la explosión, pero no nos va a traer problemas. Ahora, si es al revés y necesitamos más octanaje, utilizamos menos, ahí van a empezar los problemas. A corto o mediano plazo vamos a tener un problema con el motor grande. Más allá que también estamos perdiendo fuerza. Así que ahorrar en el combustible es el peor negocio que podemos hacer. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe para un poquito poner en orden de qué se trata el tema del combustible y borrar algunos mitos, resetear un poco el disco duro y decir, bueno, esto es así y punto. Y sacarnos un poco de encima tantas cosas que se andan diciendo por ahí. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo.